¿Es One Punch Man Lovecraftiano? Porque hay monstruos cósmicos y universales que pueden destruir planetas. ¿Es eso horror cósmico? ¿Es eso Lovecraftiano? Ok. Vamos a dejar el tema Lovecraftiano, lo vamos a dejar a un lado, ¿ok? Lo vamos a dejar a un lado. Vamos a hablar ahorita solo del concepto horror cósmico. ¿Qué es horror cósmico? Esto ya lo he dicho muchas veces, pero para la gente nueva, porque hay mucho público nuevo, lo vamos a especificar. Horror cósmico es ese sentimiento que tienes, que te hace sentir impotente, inverosímil, que no tienes ninguna oportunidad contra ese enemigo, contra ese fenómeno cósmico que sucede allá afuera. El horror cósmico es este sentimiento que nos remarca que somos insignificantes, que somos menos que polvo, que lo que sea que hay allá afuera es sumamente más grande y más poderoso que nosotros. En las historias hollywoodenses clásicas se nos enseña que el güerito de ojos azules va a salvar el día. No importa qué enemigo enfrenten, puede ser Michael Myers, Jason. Al final, un güero rubio o una chica tetona salva el día. En el horror cósmico no sucede así, porque nunca tuviste oportunidad. Ese sentimiento de ser inverosímil, de no tener ninguna chance ni desde el principio. De hecho, hay muchos finales de horror cósmico que probablemente la muerte es el mejor de los finales, pero hay cosas peores que la muerte. Obviamente en el horror cósmico también se manejan seres gigantes, monstruos, que suelen ser tentaculares, inmensos, sumamente poderosos. Y siempre hago esta analogía de que esos seres, nosotros para ellos somos como hormigas. Así como cuando tú andas por la calle, no te detienes a hablar con una hormiga, porque para empezar, la hormiga no te entendería. Aunque trataras de hablar con ella, la hormiga no tiene la capacidad para poder entenderte. Lo mismo pasa con los dioses lovecraftianos o los seres cósmicos y nosotros. Entonces, eso es horror cósmico. ¿Ok? Ya tienen ese concepto de lo que es horror cósmico. Bien. Ahora, entonces, One Punch Man podría ser lovecraftiano, podría ser de horror cósmico, porque hay un ser que de un golpe puede destruir el universo. O en Dragon Ball hay horror cósmico, porque es que Majin Buu podía destruir, o porque es que Senosama puede acabar con todos los multiversos. Bien. No exactamente. ¿Por qué? Hay una diferencia entre algo que es de horror cósmico, y algo que es simplemente cósmico. ¿Ok? Algo que es cósmico. One Punch Man es cósmico. Son seres inmensos con un gran poder. Dragon Ball es cósmico. Son razas sumamente poderosas, razas alienígenas, dioses, destructores de mundo. Pero, aunque podría tener un poquillo de terror para alguien de mente sensible y frágil, la verdad es que el concepto de la historia es acción, comedia y aventura. Entonces no hay el elemento de horror cósmico, de horror en lo cósmico. Por eso hay una diferencia clara, que creo que es muy obvia, pero a lo mejor a algunos no les había quedado tan clarillo, que es cósmico con horror cósmico. Entonces One Punch Man sería una historia cósmica. Dragon Ball podría ser una historia cósmica. Muchos elementos de Marvel son aventuras cósmicas, pero no necesariamente de horror cósmico. El otro día en Instagram, y me parece que en el directo que hicimos en Instagram les platicaba, Carmelo, entonces, ¿cómo sería horror cósmico? Bueno, One Punch Man es una historia cósmica. ¿Quieres convertirla en horror cósmico? Te voy a poner un ejemplo muy mamador que siempre me invento. Sería de horror cósmico si mañana Saitama está peleando con Boros y de pronto se despierta y se da cuenta que no tiene piernas, que ha estado en el hospital todo este tiempo y que toda la aventura de One Punch Man que hemos visto fue simplemente un sueño. A él le cortaron las piernas, su cuerpo quedó despedazado cuando se enfrentó contra el primer kaiju. ¿Se acuerdan? El que era como un cangrejo. Y en su imaginación, cuando él quedó despedazado, en su imaginación, él cree o él imagina y él sueña que tiene este poder y enfrenta a estos grandes rivales. Pero en realidad fue destrozado desde el principio. Y lo tienen que alimentar y sobrevive con una máquina que lo alimenta. ¿Ok? ¿Entiendes cómo cambia ese concepto de cósmico y lo convertimos a horror cósmico? Bueno, así sería si Saitama o One Punch Man fuera de horror cósmico. Y lo mismo con Dragon Ball.
¿ok? Senosama es muy poderoso, todos los dioses son muy poderosos, pero no es horror cósmico como tal, es solo una aventura cósmica. Y como esos hay muchísimos. Y si entendiste este concepto, creo que ya va a ser más fácil para la mayoría, desentrañar. Entonces esta batalla de Marvel no es horror cósmico. Esta batalla de Batman contra Darth Vader no es horror cósmico, solamente es una historia cósmica, ¿ok? Eso ya les va a ayudar para desentrañarlo. Obviamente hay muchas historias que va a depender de forma subjetiva, o sea, de cada quien, definir si podría ser considerada de horror cósmico o no. Y eso está bien, ¿eh? A lo mejor eso te da miedo a ti y lo puedes considerar de horror cósmico y a otros no, ¿ok? Entonces, Uzumaki para mí es horror cósmico. Hellstar Remina para mí es horror cósmico. The Void es una película de horror cósmico. Hellraiser para mí es horror cósmico. Annihilation, Aniquilación, la novela y la película de Natalie Portman puede ser horror cósmico. Y hay otras historias que yo no las pondría como Lovecraftianas o de horror cósmico, pero sí tienen algunos elementos de horror cósmico. Por ejemplo, Berserk, yo creo que tiene mucho horror cósmico. Y incluso yo antes decía, no es Lovecraftiano, es horror cósmico. Y entre más pasa el tiempo y más voy aprendiendo de Berserk, más me doy dando cuenta que, bueno, tal vez cada vez se va metiendo más en el cajón Lovecraftiano. Bloodborne es otro ejemplo. Bloodborne tiene muchos elementos de horror cósmico y muchos elementos Lovecraftianos, pero con Bloodborne sí es un poquito diferente a Berserk, ¿eh? Con Bloodborne, por más que he estudiado de Bloodborne y más voy viendo, menos voy creyendo que es Lovecraftiana, pero sí tiene elementos Lovecraftianos y sí tiene elementos de horror cósmico. Warhammer también. Warhammer tiene un chingo de elementos Lovecraftianos, obviamente inspirado en temas de Lovecraft, y un chingo de elementos de horror cósmico en general. Pero va a depender qué historias o qué personajes podrían ser considerados o no. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el Flood de Halo. Para algunos podría ser considerado horror cósmico. Cuando ves la historia, podría ser o no. Va a depender un poquillo ya de cada quien. Y esa es la belleza del canal. Evangelion es otro gran ejemplo. Y esa es la belleza del canal. Gracias.